de físico-química y antes de ver los temas, pues entonces entramos con la guía de trabajo. Yo les envié la guía de trabajo ya al WhatsApp con la clase, nuestra clase del día de hoy, nuestro contenido, que es, ya les dije que el último tema que nosotros íbamos a ver iba a ser vectores, vectores y sumar los vectores. Y pues la última actividad que ustedes deben de hacer, que es del laboratorio 4.6. Ese se encuentra en la página 98. En la página 98 del libro está el laboratorio 4.6, pero obviamente no van a hacer todo, ¿verdad? Solamente van a hacer 2 ejercicios. Ya les voy a decir qué ejercicios son los que van a hacer de ese laboratorio. Solamente 2. Muy bien. Entonces, veamos la guía de trabajo. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es la suma de vectores o a qué nos referimos con la suma de vectores. Muy bien. De este lado, pues yo tengo una pequeña presentación. Ahí estamos. Es un pequeño emulador acerca de la representación de vectores. En las tareas que ustedes tenían por hacer, en una de las tareas, por ejemplo, uno de los ejercicios, veamos, decía, vamos a ver, ¿dónde está el 4.5? Uno de los ejercicios presentaba 3 vectores, A, B y C, y cuál era la resultante, ¿verdad? Entonces, yo les hice llegar, mediante la colaboración de algunos de sus compañeros, les hice llegar un videíto, pues, donde estaba la suma de los vectores, ¿verdad? Donde teníamos un vector, por ejemplo, yo voy a colocar aquí un vector A, que iba a ser en, bueno, le voy a quitar esto y esto también. Un vector A que era en dirección horizontal, ¿verdad? Digamos de 10. Le voy a poner aquí 10. Bueno, ese es de 11. 10. Ahí estamos. Si ustedes ven aquí, la distancia dice que es de 10. De este vector 10 en distancia horizontal. De que había otro que era hacia arriba y de que este hacia arriba era de 8. Ahí estamos. Su longitud es de 8 y en dirección hacia arriba. Y de que había otro que lo vamos a poner a, veamos, a 45 grados. Bueno, para esto sí voy a poner aquí los grados. 35, 45, ahí estamos. 45 grados y de que este pues tiene una distancia de, dejémoslo de 6, ahí tiene de 6. Muy bien. Esto es un ejemplo de cómo ustedes, pues, era que realizaban la tareita. Ya se los había mandado yo en un video anterior. Y bueno, tengo un vector de 10 horizontal, un vector vertical de 8 y un vector que tiene un ángulo de 45 con una longitud de 6. Y yo voy a sumar los 3, ¿sí? Si yo lo sumo, voy a habilitar esto de acá que dice suma. Y si ustedes ven, me está lanzando un vector bastante grande. O sea, la suma de los 3 me lanza un vector grande. Muy bien. ¿Cómo voy a interpretar yo la gráfica de los 3? Sencillo. Yo pongo de primero uno, al final de ese coloco el otro y al final del segundo coloco el tercero. Y a la hora de traer yo mi resultante, me doy cuenta que el punto final y el punto inicial convergen, ¿sí? Esa sería la suma. Por eso es de que sale un vector así de grande, porque une el punto inicial con el punto final. Ahora bien, ustedes dirán, pero teacher, ¿y si yo coloco primero el vertical y después el horizontal? Pues bueno, primero el vertical, después el horizontal y por último el de 45 grados. Y si lo hacemos a una escala de, pues, bien establecida, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Nos va a dar el mismo resultado en distancia de la gráfica. De igual forma, si toman primero la diagonal, luego toman el horizontal y por último el vertical, sigue produciendo lo mismo, ¿sí? El resultante va a ser siempre la misma. La suma de los vectores, no importa el orden en el que los sumemos, siempre va a dar lo mismo. Ahora bien, eso era lo que ustedes debían de hacer en la tareita, ¿verdad? Ustedes debían de hacer su gráfica, debían establecer sus vectores, la dirección de los vectores, por ejemplo, yo voy a poner este aquí, este lo voy a poner al medio y este al final, y la suma completa, ¿verdad? Cómo era que ustedes la iban a dibujar. Eso era lo que ustedes debían de hacer en la tareita. Y
en base a esto, pues ustedes lo tenían que hacer con una reglita, tenían que medirlo, y al final de cuentas, este resultante, si nosotros hacemos una medición acá de sus componentes, vemos que hay un componente en X y que hay un componente en Y, ¿verdad? Si nosotros sacamos un teorema de Pitágoras de esto, fácilmente podemos resolver la resultante. Esos eran los ejercicios que ustedes debían de hacer, pues, en la tareita. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo es la suma de los componentes. Si un vector tiene componentes, vamos a hacer la suma de sus componentes. Nos vamos a saltar, hay unos ejercicios ahí pues que solamente son repeticiones de cómo medir, de cómo marcar de forma gráfica. En el examen yo no les voy a poner vectores gráficos a ustedes porque obviamente no me van a poder entregar las hojas, pero sí van a haber ejercicios para analizarlos de forma matemática, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Cómo calcular la suma de los vectores de forma matemática. Bien, página 95. Nos ubicamos, por favor, en su libro, página 95, y en la página 95 habla de los componentes regulares de un vector. Bien, para explicárselos vamos a ver de una vez el ejemplo. Ahí aparece un ejemplo 4.16. De nuevo, página 95, ejemplo 4.16. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Que tenga ahí su librito a Yo, la teacher. mano. Yo, ¿Sí? Yo, teacher. teacher. Te ganaron. Vamos, David, le ganaste. Ejemplo 4.16. Calcular las componentes del vector m igual 8 unidades en la dirección 30 grados respecto al semieje positivo de las x. Muy bien, gracias. Entonces, dice, yo voy a tener un vector, ¿sí? Voy a tener aquí este vector, bien, le voy a quitar aquí sus componentes. Y el vector dice que mide 8, ¿sí? Aquí, si ustedes ven, yo la distancia la estoy marcando de 8. Si yo le varío la distancia a esto, automáticamente en la parte de aquí arriba, pues varían los números, ¿verdad? Entonces, yo le voy a dar una distancia de 8. Ahí estamos. 8 unidades dice que mide el vector m. Bueno, aquí aparece con la letra D. Lastimosamente no se la puedo cambiar, pero ustedes hagan de cuenta de que como es una variable, puede ser hasta Pikachu, ¿verdad? Entonces no importa. Entonces, el vector D dice que es de 8 unidades y que su dirección es de 30 grados respecto al eje positivo de las X. Aquí está mi plano cartesiano, ¿sí? El eje Y es el vertical y el eje X es el horizontal. Entonces, voy a subir por aquí un poquito mi plano cartesiano. Y dice de que este vector, en relación a la horizontal, a la positiva de las X, dice, lo voy a colocar acá, de que forma un ángulo de 30 grados. Entonces lo voy a subir, 25, 30 grados. Ustedes pueden ver ahí de que en efecto 30 grados, igual aquí en la parte de arriba, dice una distancia de 8 y un ángulo de 30. Entonces, distancia de 8 y ángulo de 30. Si nosotros estamos dibujando este vector, que es el del ejemplo 4.16, ustedes lo pueden ver ahí, aparece también en la gráfica, con su componente en X y con su componente en Y. ¿Y cuáles son esos componentes? Simplemente estas linitas. Bien, voy a correr el vector un poco más para acá, voy a hacer esto hacia acá, me quedo con el vector al centro, y si ustedes ven, en la parte de aquí abajo hay una componente en el lado de las X, y si ven aquí de enfrente hay una componente en el lado de las Y. Ya sea que lo miremos de esa forma, ya sea que lo miremos de esta forma, o que lo miremos combinado, ¿sí? De que el Y es la representación en el eje Y, y el X es la representación en el eje X. De la manera en la que nosotros lo querramos representar, ya sea así, así, o la más tradicional que es así. Esta es la más común porque se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es la forma más común de poder analizarlo, pero se puede analizar de cualquiera de las formas. Muy bien, entonces, volviendo, tengo un vector de una longitud de 8 con un ángulo de 30 y lo que me piden son las componentes, la componente en X y la componente en Y. Si nos damos cuenta, aquí, a la hora de trazar, voy a quitar el ángulo, a la hora de trazar las componentes, nosotros formamos un triángulo rectángulo.
Y con un triángulo rectángulo nosotros utilizamos funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, que son las más comunes, por así decirlo, son las más utilizadas. Muy bien. Entonces, si yo quiero averiguar, por ejemplo, el componente de la y, que es la que está enfrente, ¿qué función voy a utilizar si es el cateto opuesto? ¿Utilizo seno o utilizo coseno? Con el cateto opuesto. A ver, pregunta. Coseno. Seno. ¿Con el, Coseno. con el Coseno. opuesto? ¿El opuesto? Seno. Con el opuesto es Seno. seno. Con el opuesto es seno, Seno. ¿sí? Con el adyacente es coseno. Entonces, si yo me doy cuenta, aquí voy a colocar de nuevo mi vector aquí en el punto de origen. El X corresponde al cateto adyacente y el vertical, que es el Y, corresponde al cateto opuesto. Entonces voy a utilizar seno para el opuesto y adyacente voy a utilizar coseno. Bien, vamos a ver por acá, voy compartiendo esto y veamos. Dice, el vector es de 8, ¿sí? 8 unidades. Y si yo quiero el cateto opuesto, yo lo voy a multiplicar por el seno. El seno de su ángulo, que su ángulo son 30 grados, y el resultado me da 4. Si ustedes lo pueden hacer en su calculadora también por ahí, 8 por el seno de 30 es igual a 4. Y si nosotros vemos aquí en los datos que nos da aquí la gráfica, en la parte de arriba dice distancia 8, ángulo 30, y la distancia de la componente en Y es igual a 4. Y en efecto a nosotros nos salió 4. Y ahora dice de que la componente del X es igual a 6.9. Muy bien, veamos si realmente es igual a 6.9. Yo voy a hacer ahora diferente el vector de 8 y en lugar de utilizar seno yo voy a utilizar coseno porque es el adyacente. Coseno del mismo ángulo que es 30 y el resultado es 4 por la raíz de 3. Si yo le doy aquí en este botoncito que es el cambio para decimales, me da 6.92, 6.93, podría ser por aproximación. Y si nosotros vemos en la simulación nos dice 6.9. Lógico, estamos aproximando. Entonces, esa es la forma en la que nosotros analizamos los vectores. Aquí, en la gráfica, pues simplemente ya nos sale, ¿verdad? Si nosotros cambiamos el vector, le damos el ángulo que querramos, pues ya nos marca cuánto mide en X, cuánto mide en Y. Pero la forma analítica, cuando nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras, es cuando lo analizamos de forma matemática. Muy bien, ese es solamente con un vector. Vamos a ver cómo es sumar varios vectores, ¿sí? Con esto nos vamos a quedar. Y voy a pedir pues ahí que me ayuden entre todos para ir dando los datos. En la página siguiente, en la página 96, hay un ejemplo. Y en este ejemplo tiene 5 vectores diferentes. El vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Muy bien. Yo aquí lastimosamente pues solamente puedo agregar 3 vectores. El simulador no me da para agregar más de 3, solamente puedo agregar 3. Entonces lo vamos a hacer con los primeros 3. Con el vector A, con el vector B y con el vector C. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuánto mide del ejemplo 4.17, página 96? ¿Cuánto mide y cuál es la dirección del vector A? Vamos a empezar aquí, vector A. Alguien que me diga, ¿de cuánto es y hacia dónde? De 19. ¿De 19 hacia dónde? Hacia el norte. Hacia el norte, hacia arriba. No, al este, perdón. Al este. ¿Y dónde queda el este? Para abajo. No, para la derecha. Para la derecha. Ok. Para la derecha. Muy bien, correcto. Entonces, ahí estamos. Si ustedes ven, distancia dice 19 hacia la derecha. Muy bien, lo voy a colocar por aquí arribita para que no se me pierda. Vamos con el vector B. El vector B, ¿cuáles son los valores del vector B? 15. 15, ¿hacia dónde?
el noroeste. Al noroeste. ¿Cuántos grados dice que marca el...? 60. 60. 60 grados, muy bien. Voy a habilitar aquí los graditos. Por ahí dice 35, 40, 45, 50, 55, 60 grados. Y su longitud debe ser de 15, ¿verdad? Muy Sí. bien, ahí estamos. 15 y 60 grados. Bueno, lo voy a colocar por acá para que no se me pierda. Y vamos con el C. ¿Y el C cuánto es el valor del C? De 16. 16. ¿Con cuántos grados y 16. hacia dónde? 45 noroeste. Al 45 noroeste. oeste. 45 Noroeste. al noroeste, Noroeste. ¿verdad? Ujú. Vamos a ver. Dice que es ¿de cuánto? De 16, ¿verdad? Sí. A ver, 16, lo voy a jalar para acá abajo. Ahora bien, aquí el simulador no me marca los ángulos desde este lado, pero una vuelta completa, ¿cuántos grados tiene? 300. 360. ¿Verdad? 360, correcto. Media vuelta, ¿cuánto tiene entonces? 180, 180. ¿verdad? 180. Y dice de que el ángulo está medido desde aquí, ¿verdad? Desde el lado izquierdo, que mide hacia arriba 45. Entonces, si yo a 180 le quito 45, ¿cuánto me queda? 135. 135. Entonces, yo le voy a marcar aquí, ahí, 135. 135 y es de 16. Teacher, ahí está en 140. Ahí estamos. Ahora sí, ahí está. Ya se me había pasado un poquito. Muy bien. Entonces, 135. ¿Por qué 135? Porque la media vuelta, o sea, 180, le quitamos la parte que está aquí abajo que dice la gráfica que es 45 y nos queda 135, ¿verdad? Es solo cuestión de jugar con los ángulos. Estos son los tres vectores y debo de sumarlo de forma analítica estos tres vectores. Muy bien. Vamos a analizar uno por uno, o sea, por aparte, vamos a analizar sus componentes. Entonces, voy a deshacerme de este un ratito, lo voy a pasar pues donde no me estorbe, por acá, y este también que se quede por acá. Y voy primero solo con el vector A. El vector A está sencillo, muchachos. ¿Qué ángulo es el que está formando con la horizontal el vector A? Recto. Es cero, ¿verdad? Está en la misma dirección, ¿verdad? No hay ningún ángulo ahí. Entonces, su componente en Y, ¿cuánto sube en Y? Si yo le dibujo aquí las componentes, pues 0. este no tiene ningún componente en Y, obviamente es 0. Y su componente en X es entonces su misma longitud, ¿verdad? Que es de 19. Muy bien, vamos a ver. Voy a abrir por acá. Me voy a apoyar aquí de un pizarroncito. Vamos a ver, de física. Ahí estamos. Vamos a dibujarlo por aquí, de este lado. Listo, muy bien. Dice que ese es el... Veamos acá. El vector A. X es igual a 19. Y igual 0. Y es igual a 0. Muy bien. Vamos entonces ahora con el vector B. Vamos a ver cuánto nos da en X y cuánto nos da en Y. Este es el vector A. Bueno, lo voy a pasar por acá para que no me estorbe. Y vamos con el vector B. El vector B es este de aquí. Dice que mide 15, que tiene un ángulo de 60. Aquí podemos ver nosotros el ángulo de 60. Y bueno, aquí ya nos dan las componentes, ya no las da, no las establece. Pero como nosotros a la hora del examen no vamos a tener un simulador que nos dé las cantidades, pues entonces lo hacemos de forma analítica. Y para eso utilizamos pues nuestra calculadorcita. Entonces, el vector dice que mide 15 y el cateto opuesto al ángulo es el Y. Entonces, si yo utilizo el seno y el ángulo dice que es de 60, 15 por el seno de 60 me da, en aproximación, 12.99. Podemos decir 13, Como ¿verdad? 13. Sí, podemos aproximar a 13.
vamos a nuestra simulación y nosotros vemos que en efecto el y de este mide 13. Muy bien, me voy a pasar para acá, es el x y dice que y es igual a 13. Vamos a ver cuánto es el x. De nuevo, la calculadora. Y ahora con el coseno, entonces, 15 por el coseno de 60, y esto nos da 15 dividido 2, 7.5. Vamos a la simulación, y en la simulación tenemos el valor de 7.5. En efecto da 7.5, entonces x mide 7.5. Eso es para el vector B. Y el último vector, que es el C, lo vamos a analizar también. Vamos a analizar para X y para Y. Veamos, este ya lo saqué, este también, y vamos con este. Muy bien, este de aquí dice que el ángulo que forma acá es de 45, ¿verdad? Obviamente, aquí por el hecho de la simulación no podemos marcar el 45, pero podemos marcar el 135, ¿verdad? Y 180 menos 135, 45. Entonces sabemos que su ángulo es de 45, el opuesto sigue siendo Y, el adyacente sigue siendo X, y pues los vamos a evaluar entonces. Vamos a ver, de nuevo la calculadora. Dice, el vector C es de 16, su magnitud es de 16, y multiplicado por el seno de su ángulo, que es 45, nos da un resultado de 8 por la raíz de 2. Aproximado es 11.31. 11.3, 11.31. Y si nosotros vemos este vector, 16, y en X mide 11.3, 11.31, ¿verdad? Ah, no, perdón, era en Y, ¿verdad? Bueno, mide lo mismo. En Y es 11.3 y en X también es 11.3, solamente que la dirección es hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, veamos, solo quiero corroborar nada más para ver si da lo mismo. 16 por el seno de 45 da 11.3 y Sí, da lo mismo, 16 teacher. por el seno de 45, ¿sí da lo mismo? Sí, Sí. 11.3, correcto, sí da lo mismo. Entonces, lo único que nosotros debemos de analizar, lo voy a escribir aquí, 11.3 y la Y es igual a 11.3 también. 31. A mí en la calculadora me dio 31, voy a utilizar ese pequeño decimal por ahí. Estos son los datos que nosotros obtuvimos de cada uno de los vectores, en cuanto a Y y en cuanto a X. Ahora bien, ¿cómo los vamos a analizar? Sencillo. Le voy a quitar yo aquí todos los ángulos, le voy a quitar yo aquí todas las líneas, voy a pasar mi plano cartesiano al centro, y de aquí del centro yo voy a colocar todos los ángulos, o todos los vectores, perdón. Si ustedes ven, es la misma gráfica que les aparece a ustedes en la página 96. El vector A es completamente horizontal. El vector B va hacia al noreste con un ángulo de 60. Y el vector C va hacia el noroeste con un ángulo de 45 acá y de 135 de este lado, ¿verdad? Esos son los tres. Entonces, todo lo que va para la derecha es positivo. Todo lo que va para la izquierda es negativo. Todo lo que va para arriba es positivo. Y todo lo que va para abajo es negativo. Entonces, empezando con el vector A. En Y sabemos que es 0 y en X es 19. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿De este lado? Positivo. ¿Va a la derecha? Correcto. Va a la derecha es positivo. Con el vector B. El vector B tiene su componente en X y su componente en Y. Su componente en X es hacia la derecha, es un 7.5 positivo, ya lo tenemos aquí. Y su componente en Y va hacia arriba, y hacia arriba también es positivo. Entonces son 13 positivos, 7.5 y 13, que ya son positivos los dos. Ahora bien, con el último, con el vector C. El vector C está en esta posición. Si nosotros sacamos el análisis de sus componentes,
vemos que la X va en dirección izquierda. ¿Qué valor debería de tener la X entonces? Negativo. Correcto. Entonces yo aquí a la X le voy a colocar menos 11.31. Y la Y sí se queda con positivo, ¿verdad? Con más 11.31. Entonces, el chiste al final de cuentas, ya después de nosotros haber establecido esto, ¿verdad? Que nosotros lo evaluamos con la calculadora y con el seno y con el coseno nos dan los resultados, pues entonces simplemente vamos a hacer una suma de cada componente para obtener el vector resultante. El vector resultante entonces en X sería 19 más 7.5 más menos 11.31, ¿verdad? Estoy sumando todos los componentes, solamente que un componente es negativo, por eso lo estoy escribiendo así. Eso sería en relación a X, perdón, eso sería en relación a X y luego en relación a Y. En relación a Y sería 0 más 13 más 11.31. Si nosotros hacemos esas sumas, ¿cuánto nos da el valor en X? A ver, ¿cuánto da en X? ¿Tiene por ahí? ¿No? Vamos a ver, aquí está la calcu. Dice 19 más 7.5 más, entre paréntesis, menos 11.31. Y nos da un resultado de aproximación 15.19. Muy bien. 15.19. Ese es Y, perdón, ese es X. Y para Y, le sacamos nosotros el resultado, que sería 0 más 13 más 11.31, pues simplemente da 13 más 11, 24.31. 24.30. Correcto. 24.31. Muy bien. 15.19 y 24.31. Esos son los resultados que nosotros obtuvimos para la suma, ¿verdad? La suma de X da esto y la suma de Y da esto. Veamos. Me voy a mover de aquí los vectores. Voy a mover mi centro. Le voy a quitar las líneas. Y si yo coloco, bueno, voy a colocar este primero, voy a colocar este segundo y voy a colocar este tercero. Si yo hago eso, bueno, lo voy a colocar un poquito más abajo. Acá, acá y acá. Si yo hago eso y le doy suma, la suma me une el punto de inicio con el punto final. Y si ustedes ven el vector suma, dice que X mide 15.2 y que Y mide 24.3. ¿Cuánto nos salió a nosotros? 15.19 es una aproximación válida y 24.31, aproximación completamente válida, ¿verdad? Esa es la forma en la que nosotros lo evaluamos. Y lo último, para saber la magnitud dice que es de 28.7. Pues como nosotros ya tenemos X y ya tenemos Y, simplemente hacemos Pitágoras. Y Pitágoras va a ser igual a la raíz ¿de qué dicen? ¿Cómo son los vectores? De 15.19 al cuadrado más 24.31 al cuadrado. 24.31 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso en resultado? Veamos. Aquí la calculadora dice la raíz de 15.19 elevado al cuadrado más 24.31 elevado al cuadrado igual a 28.66. 28.66 es la aproximación que me da. Vamos a ver aquí, 28.66. Y en la simulación, en efecto, dice 28.7. Bueno, casi le llegamos, ¿verdad? Pero es cuestión de aproximación y es completamente válido. Muy bien, chicos, esta es la forma
en la que ustedes deben de realizar la última tareita. La última tareita del laboratorio 4.6 que les aparece a ustedes en la página 98, solamente es el ejercicio 3 y el ejercicio 4, ¿sí? Solo el 3 y el 4, de la misma forma en la que lo resolvimos ahorita nosotros. Tienen que hacer su gráfica y tienen que hacerlo de forma matemática. Esta clase va a quedar grabada, se las voy a mandar ahorita al WhatsApp para que lo puedan repasar y repasar, porque solamente con una vez verlo no creo que sea suficiente. Para que lo puedan ver nuevamente, se las mando en unos instantes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, teacher. Ahí estamos, chicos, se cuidan. Adiós. Gracias, Ay, teacher. teacher, feliz día. Va, Teacher, pues, feliz día. bye, bye.